Hace no mucho, en la asamblea de compromisarios del Fútbol Club Barcelona, donde se aprobó el uso de las palancas económicas, ¿no? Donde el socio dio permiso a la directiva del Barça para llevar a cabo la cesión hasta el 25% de los derechos de televisión, la venta del 49% de BLM, etcétera. Hubo intervenciones en medio de esa asamblea de gente como Joan Gaspar y Minguella. Minguella, representante de jugadores durante, bueno, no sé cuántos años, pero un montón de décadas, quiso destacar la importancia de tener un hombre importante, un área importante en el club, en la dirección deportiva, ¿no? Una figura fuerte de secretario técnico, una especie de Monchi, ¿no? Lo importante que es Monchi, lo importante que es Luis Campos, algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Claro que por supuesto es absolutamente importante y fundamental. Pero claro, hay un poco, y este vídeo se va con un... Quizás debería haberlo hecho en su momento, cuando él lo dijo, pero en aquel momento pues no encontré el hueco para hacerlo. Estaba más ocupado hablando de esto de las palancas y demás, ¿no? Pero ahora me vino a la mente, porque viendo los movimientos que se producen de unos y de otros, creo que es importante también decir que hay cierto truco, trampa o engaño en el debate, en la charla, en la reflexión sobre el tema del secretario técnico, director deportivo o como queráis llamarlo, ¿no? Digamos el máximo responsable del área que se encarga de ojear jugadores. Y el engaño me refiero a que, por ejemplo, cuando hablamos de Luis Campos, que ahora está en el PSG, de Monchi, que está en el Sevilla, de Zorc, que hizo un trabajo también espectacular en el Borussia Dortmund, y creo que este verano, creo que ya no está él en el Borussia Dortmund, creo que ahora está Sebastian Kohl, si no recuerdo mal, también un exfutbolista del Borussia Dortmund, y que, como digo, pues me parece que ha hecho un grandísimo mercado de fichajes, al menos por ahora, ¿no? Como digo, el engaño está en la interpretación, porque claro, continuamente te hablan de Monchi, te hablan de esto, te hablan de lo otro, pero no te hablan de la diferencia de circunstancias que hay entre los clubes en los que están o han estado y un Barça, un Madrid, un Bayern, un City, sobre todo, incluso más que el Bayern, un City, un PSG, clubes que todo el mundo sabe que va a poder pagar, tanto a nivel traspaso como a nivel salario, cantidades brutales, ¿no? Cantidades brutales. Es muy diferente, y de hecho, Luis Campos, que ahora, según dicen, es el director deportivo, el máximo responsable del PSG en el área deportiva, pero también en el área del Celta de Vigo, aunque dicen le pusieron el cargo de asesor, no sé exactamente si es el máximo responsable, si solo es asesor y tiene un hombre de confianza por allí, no lo sé. En todo caso, su función me parece mucho más sencilla en el Celta de Vigo que en el PSG. Porque claro, por ejemplo, ahora mismo han ido por el futbolista que he comentado, que me parece muy interesante y que me parecería una opción muy interesante para el Barça, pero siempre y cuando no pasara, por ejemplo, de los 30 millones de euros, que es el valor de mercado real del jugador. Pues resulta que el Sassuolo les está pidiendo 50 millones de euros por este futbolista. Me refiero, que no mencione el nombre, a Scamacca. Estamos hablando de una cantidad que el PSG pues no quiere llegar. Dijo que no, como máximo 35. Como máximo 35, pero es posible que termine llegando a los 50 o 45 o algo por el estilo, pagando un sobrecosto. Cosa que ni el Sevilla con Monchi, ni el Lille o el Mónaco en su momento con Luis Campos, el Dortmund con Zorc u otros equipos de este perfil, de este escalón más bajo, de un segundo o un tercer escalón, pues no van a pagar. No van a pagar porque a nivel europeo estos clubes saben que el Sevilla, que el Borussia Dortmund, que estos clubes que acabo de mencionar, Mónaco, Lille u otros, pues no tienen tanto músculo económico como para poder hacer frente ya no solo a traspasos potentes, sino a altas fichas que permitan convencer a los jugadores por los que están interesados. Entonces, esto es fundamental destacarlo, porque, claro, luego dices, ¿no? Al tío este es al que hay que traer al Barça, hay que dejarse de... Y esto lo comento porque yo siempre recuerdo la época de Begiristain. En la época de Begiristain
Hubo muchísimo ruido con el trabajo excelente que hacía Monchi en el Sevilla y el trabajo de Begiristain, que era malísimo, que mira qué fichajes, mira cuánto está pagando este tío y tal. Y se jugaba con ese engaño, con el engaño de hacer ver que el Barça y el Sevilla son lo mismo, cuando no tienen nada que ver. Nada que ver. Con todo el respeto al Sevilla, que le considero su trayectoria un auténtico espectáculo. Pero esto vendría a ser lo mismo, por poner un ejemplo de gimnasio, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, pues viene a ser lo mismo que no voy a decir físico-culturista profesional, sino alguien que ya está con una gran masa muscular, ¿no? Tú vas al gimnasio y ves al típico tío que ya está levantando 100 kilos en banca, 100 kilos también en jalón al pecho, en los básicos, ¿no? Es capaz de levantar pesos que van casi al límite de su peso, de su estatura, etc. Esa persona está casi al límite y su nivel de entrenamiento, su nivel de evolución tiene un margen muy pequeño. Mientras que alguien que acaba de empezar... Yo, por ejemplo, si volviera ahora al gimnasio, que doy vergüenza en este momento, mi evolución sería la hostia. Tú coges 5 o 6 meses y dices, no, mira, este tío empezó levantando 35 o 40 kilos en banca y 45 kilos en jalón al pecho y ahora está en 80, está en 90 y solo en 6 meses. Y claro, ¿por qué se da ese progreso en mí y no un progreso tan grande en el otro? Pues porque en el otro evidentemente ya ha llegado y ya está en unos límites muy altos. El Barça es lo mismo, para este caso es lo mismo. El Sevilla evidentemente tenía un margen de crecimiento, el Sevilla, el Lille, el Mónaco tenían un margen de crecimiento mucho mayor. El Barça, el Madrid, estos clubes, no. Lo acabamos de ver con el Madrid con Tchouaméni. El Madrid ha ido allí a por un futbolista por el que quería pagar 60 millones de euros y ha terminado pagando 100. ¿Por qué? Porque evidentemente el Mónaco sabe quién es el Madrid y sabe lo que ha pasado con Mbappé y que le querían pagar no sé cuántos millones de euros en prima de fichaje, sobre 200 millones, una locura así. Entonces el Mónaco dice, sí, que teníais este dinero, pues nada, ya sabes cuánto vas a tener que pagar aquí. Y si no, pues se va al PSG, que va a pagar lo mismo o más que tú. Entonces el Barça, el Madrid y estos clubes luchan por jugadores, uno, sabiendo que los clubes ven en ellos la oportunidad de su vida para hacer negocio, y dos, luchan por jugadores que con los que van a tener que pelear contra otros grandes clubes. Por ejemplo, el caso de Tchouaméni, el Madrid tuvo que pelear con el PSG. El caso de Rafinha, el Barça tiene que pelear con el Chelsea. Se dice que Rafinha lo tenía casi hecho el Barça por 45 millones de euros. Y claro, como se metió el Chelsea y el Arsenal de por medio ofreciendo 60, 65, 70, pues ahora el Barça tiene que ofrecer mucho más. Esta situación la tiene Monchi en el Sevilla, tenerla la tienen. Cuando a un jugador por el que ellos van, pues se interesan otros. Lo que pasa es que ellos van a por perfiles más bajos. Van a por perfiles más bajos de futbolistas, más escondidos, más de prueba. Y evidentemente no hay tanta puja por esos jugadores. Y como digo, esto es fundamental destacarlo, porque si no, luego cuando se trate de hacer una valoración de la dirección deportiva, por ejemplo, ahora mismo la figura de la que se habla en prensa es Mateu Alemán, pero yo creo que habría que diferenciar la capacidad negociadora, que yo creo que es para lo que está Mateu Alemán, para gestionar y negociar, de el hombre, que sería Jordi Cruyff, que sería Xavi, los hombres que buscan, miran y piden los fichajes, ¿no?, para el equipo. Me imagino que Mateu Alemán, porque también se han visto artículos de información por ahí que dicen que lo de Dani Olmo, que lo de Ferran, etcétera, pues viene de él. Serían ideas que parten de Mateu Alemán y que contarían con el ok de Xavi, ¿no? La cuestión es que para un hombre como Jordi Cruyff en el Barça, evidentemente, como Jordi Cruyff o como Mateu Alemán, o para los dos, como tú quieras, es mucho más difícil la papeleta que para... Bueno, lo que acabo de comentar de Luis Campos. Para mí, ahora es más difícil la papeleta de Luis Campos en el PSG que en el Lille o en el Mónaco. Porque para sacar a un jugador como Scamacca, que es interesantísimo, y si lo fichas por 30 puede llegar a un valor del doble o del triple si tienes suerte, resulta que tienes que pagar 50 millones de euros y si te sale mal, se va a devaluar y vas a generar pérdidas en el equipo. Entonces ya no es tan fácil. Al Lille seguramente se lo venderían por 25 o por 30. Y haría el negocio. Y haría la jugada de nuevo Luis Campos
Y además en el Lille, pues cuando acabe la temporada, nadie te va a pedir que ganes la Liga francesa. Ni siquiera, seguramente, que quedes segundo. Con que quedes en una zona alta, con que el equipo tenga futbolistas que están funcionando, económicamente sea sostenible lo que estás haciendo y tal, pues es un aprobado, ¿no? Un sobresaliente. Mientras que en el Barça estás obligado a fichar bien lo que fiches y además estás obligado a ganar títulos a final de temporada. Y como no ganes títulos, fracaso. Y si no ganas títulos, lo más probable es que esos jugadores que has fichado no hayan funcionado bien. Entonces, el nivel de exigencias y las circunstancias y contextos que tienen los Barça, Madrid, Chelsea, PSG, City y todos estos clubes que toda Europa sabe que pueden pagar traspasos altos y pueden pagar altos salarios, es muy diferente, muy diferente. Bueno, muy diferente no, es un abismo, no hay ni punto de comparación a ser director deportivo en estos clubes con serlo en Sevilla, Lille u otros equipos. Y como digo, es fundamental entenderlo, porque si no volveremos a esas épocas donde no valoras a Chiqui a pesar de que hizo fichajes pues de muy buena calidad, ¿no? O sea, como Juli, como Touré Yaya, que lo fichamos por 8 millones, que se dice pronto, un acierto de fichaje espectacular. Erika Vidal y otros jugadores, ¿no? Dani Alves, que fue una inversión potente, Seydou Keita, la apuesta por Guardiola, es decir, un montón, la apuesta por mantener a Rijkaard, un montón de decisiones por parte de Chiqui Begiristain muy acertadas, con la colaboración, me imagino, de Cruyff, de Johan Cruyff en su momento, el fallecido Johan Cruyff, y que no fueron valoradas, que tú escuchabas la radio en aquel momento, leías la prensa y te decían que no, que a dónde vas, o lo que necesita el Barça es un tío que sepa fichar, como Monchi y tal, y te comparaban lo que era fichar en el Sevilla con lo que era fichar en el Barça. Porque si Monchi si Monchi llega al Barça y, por ejemplo, en aquella época fichara a Poulsen u otros futbolistas de este... Recuerdo que decían muchos, ¿no? ¡Wow! Mira, Poulsen lo ficharon por 10 millones y mira el rendimiento que está dando, otro acierto más. Fichó a Keita por esto y tal, otro acierto. Sí, esos jugadores, lo primero es que si los fichas para el Barça, en vez de por 10 millones, mínimo va a ser por 20. Mínimo. Y ya al seguidor del Barça ya no le va a parecer tan bien de entrada, ¿no? Es decir, pero el Poulsen ¿quién es? ¿No? Porque en aquel momento no se conocía poco este jugador. A poco que nos rinda, van a empezar el run, va a empezar, pero ¿quién ha fichado a este tío? Menudo paquete, tal. Mientras que en Sevilla, evidentemente fichan estos jugadores y los esperan con ilusión. Además, a un coste baratito. Entonces, para absolutamente nada, no tiene nada que ver ser director deportivo en un Barça, en un Madrid, etcétera, con serlo en otros equipos. O sea, en equipos de un escalón, desde un punto de vista económico, diferente. Y sé que algunos dirán ahora, ¿pero qué dices de escalón diferente si tenéis una deuda que no sé qué, que no sé cuánto? El Barça sigue siendo el equipo de primera división que más paga, más alta tiene la masa salarial de primera división. Con eso queda todo dicho. Y sigue siendo el equipo de primera división que más ingresa. Al menos hasta el último registro. En el próximo es posible que el Madrid nos haya adelantado y que varios equipos de Europa nos hayan adelantado. Pero el Barça sigue siendo uno de los equipos del fútbol mundial que más ingresos genera. Entonces no tiene ni punto de comparación. En fin, esta es mi reflexión. Yo creo que es un tema... Bueno, yo creo no. Opino totalmente que es un tema importantísimo porque, repito, el valorar a Jordi Cruyff y hacer comparativas luego, sea Jordi Cruyff ahora o el que o si viniera alguien después o lo que sea, con otros que no, mira lo que hace este en el Borussia o mira esto sí que saben fichar, tal. Saben porque es más fácil en esos otros clubes. Mucho más fácil. En el Barça sería mucho más complicado. Mucho más. Y hay que tenerlo en cuenta. Esto no significa, evidentemente, que no, venga, vamos a proteger y como es difícil ser director deportivo en el Barça, pues todo está bien, o sea, está bien lo de Griezmann, está bien esto, no, hombre, tiene que haber límites. Como siempre digo, al final para mí la clave es que la dirección deportiva y el entrenador vayan en consonancia. Que los dos tengan la misma idea de juego, de lo que se quiere para el equipo, de lo que se necesita para el equipo. Para mí esto es lo más importante, porque los que deben fichar son los dos, entrenador y director deportivo. Y de ahí que yo en su momento apoyara tanto a Font con la idea de Xavi más Jordi Cruyff, que por suerte hoy es la que tenemos, y ojalá los dos sean capaces de acertar en sus fichajes
y sean también luego capaz Xavi en el campo de demostrar su calidad como entrenador. Las dos cosas son absolutamente necesarias e imprescindibles para que las cosas funcionen. En fin, ya digo, una cosa es el Barça, otra cosa son, sí, que bien ficha, que bien tal. Lo que sí debería hacer el Barça, porque si piensas en jugadores de nivel medio, medio alto, de nivel medio pongo a Rafinha, por ejemplo. Nivel medio en cuanto a marketing, porque considero al futbolista de un nivel alto, pero a día de hoy, o en estos momentos no estaba, hace unos meses no estaba tan top. De hecho su valor de mercado estaba en 35, hace bien poco. Ese tipo de futbolistas ya se nos encarece muchísimo. A clubes como el Barça, Chelsea, City, ese tipo de futbolistas, tipo Scamacca, jugadores de un nivel que dices, no, pues mira, este podría ser interesante. Si vas a por Badiashile mismamente, si vas a por Timber, que son promesas, en vez de ficharlos por lo que lo tendrías que poder fichar, que son 20, 30, te van a pedir el doble. Te van a pedir el doble, por ser el Barça, por ser el Chelsea, por ser el City, por ser tal. Entonces, para mí es muy importante también que el Barça sea capaz de hacer muchos movimientos como los de Pedri, Araujo y fichar bien en la base. Fichar bien en la base, tener muy buenos ojeadores y contactos que te avisen, evidentemente, de esos futbolistas prometedores que hay en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en África, por supuesto, que deberíamos mirar, y por supuesto en Portugal. Para mí, dos de las canteras más importantes que hay, dos de las escuelas o academias más importantes del fútbol mundial son la uruguaya y la portuguesa. Yo diría que son los dos países del mundo fútbol que más mérito tienen. Porque teniendo en cuenta la población que tienen estos países, especialmente la de Uruguay, que es todavía más baja que la de Portugal, la cantidad de talento que sacan, evidentemente deja claro que trabajan muy bien. Muy bien. Porque no es lo mismo sacar talentos en un país con 200 millones de habitantes como Brasil, que la probabilidad de sacarlos es mucho mayor porque hay un montón de gente, que sacarlo en un país con 3, 4 millones de habitantes, u 8, o 10, u 11. Y evidentemente, mira la cantera del Benfica, la del Sporting de Portugal, continuamente están sacando jugadores interesantísimos, continuamente. Y me parece muy mal que los perdamos. El Barça tiene que fijarse muy rápido. Cuando tengan 15, 16, 17 los tiene que tener ahí, y cuando tengan los 18 tratar de ir a por ellos y traerlos al Barça B. Y trabajarlos en el Barça B. Un añito, 2, hacerle el seguimiento de cerca y decir, ¿vale o no vale? Porque ahí sí puedes jugar con cantidades entre 1 y 10 millones. Y son inversiones que dices, bueno, tal como está esto el mundo fútbol, entre 1 y 10 millones son cantidades bajas. Vamos a intentar hacer 5 o 6 fichajes de estas características, hacer un gasto de, 30 o 40 millones de euros entre 5, 6, 7 jugadores, defensas, centrocampistas, delanteros, que hayamos sacado de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Portugal, insisto, del fútbol africano. Se los llevan todos a Francia. Y me pregunto por qué. Porque todos los mejores pivotes que hay son del fútbol francés. Y siempre del mismo perfil, de origen africano. Entonces, a mí me sorprende mucho esto. Me sorprende mucho que no seamos capaces de controlar a estos futbolistas y casi siempre se estén yendo a Alemania o incluso ya a Austria, ¿no? Mira, el trabajo del Salzburg en este sentido. Para mí el Barça debería, si debe mejorar, es en esa línea, en el periodo entre los 15 y 18 años. Ahí es donde el Barça tiene margen de mejora y tiene que hacer mucho mejor las cosas. En los fichajes de adultos, en los fichajes para élite, ahí estamos jodidos. Y lo que tenemos que hacer ahí es tener, ya digo, un entrenador que funcione para el equipo y un director deportivo que tenga la misma idea de fútbol que el entrenador, el mismo modelo, y que los dos trabajen en conjunto. Porque evidentemente será mucho más fácil. Si el entrenador dice, mira, necesito un lateral, un central, un delantero, estos jugadores de estas características, y he pensado en este y este, y los necesito de estas características, tal. Va a haber una buena conexión, un buen entendimiento, y rastrearán el mercado, el director deportivo de turno, para encontrarle los futbolistas o los que ha pedido u otros de características similares. Y eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Que mande el entrenador y mande el director deportivo. Xavi y Jordi Cruyff. Mateo Alemán a negociar para tratar de conseguir las mejores condiciones posibles, hacer estrategias negociadoras, como por ejemplo la que se ha hecho con Rafinha Dembélé, que yo pienso que es una muy buena estrategia, pero bueno, ya veremos, porque de momento ni Dembélé ni Rafinha siguen pasando las horas y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esta es mi reflexión.
Esa es mi reflexión. Primero, lo de que para nada tiene que ver ser director deportivo en el Barça con los clubes que he mencionado. Y segundo, que para mí donde el Barça tiene que mejorar es en el periodo entre los... Bueno, entre cadetes y el fútbol profesional. 13, 14, 15 años hacia los 18. Mirar bien el fútbol portugués, mirar bien las canteras de Mónaco, Marsella, Lille, Rennes, PSG mismamente, estar muy alerta a todo esto. También, por supuesto, las del Dortmund, las que hay en Austria, los equipos del Salzburg. O sea, hay que tratar de anticiparse, porque si no, evidentemente acabaremos siempre pagando. Pues mira, quería Rafinha por 30-35 y estoy pagando 70. Quería este que lo podía haber conseguido por tal. La mentalidad debe ser Pedris, Araujos, cantera y jugadores contrastados. Y aprovechar, por supuesto, las oportunidades de mercado cuando se acaba el contrato, cuando quedan 2 añitos de contrato, empezar a contactar con los jugadores que interesen, tantearlos, ofrecerles, generarles ilusión. Los Timber, los Badiashile, que terminan en junio de 2024, ir hablando con ellos ya de, oye, ¿qué tal? ¿Estarías interesado? Nosotros tenemos un proyecto para ti, que queremos que seas nuestro líder de la zaga a futuro. Estoy poniendo 2 ejemplos, como podría poner otros en el centro del campo, etcétera. En fin, me parece el área más atractiva. Desde luego, si a mí me dejaran decidir, oye, ¿qué te gustaría ser en el fútbol? ¿Dónde te gustaría estar? Pues sin duda en el área de dirección deportiva, sin ningún tipo de dudas, o en el área de ojeadores. Me encantaría, por ejemplo, revisar el fútbol de base del fútbol uruguayo, del portugués, sobre todo estos, mirar los jugadores que tiene el Benfica, que es algo que no puedo hacer, no tengo acceso a esos jugadores y a los partidos que juegan esos clubes, ¿no? Pero las direcciones deportivas sí. Los ojeadores del Barça sí, joder. Y hay que mejorar en ese sentido, porque fichamos muy poco. Todo lo que llega a la cantera es nuestro. Salvo cuando son muy jóvenes, que entonces sí. Pero yo diría, insisto, aunque bueno, creo que la normativa impide, pero me refiero, ya digo, a ficharlos, a tener informes de ellos con 15, 16, 17, acercarse ahí al jugador, para que luego con 18, ¡pum!, traerlos para aquí. Con 18, cuando la normativa lo permita, traerlos para aquí. En fin, esa es mi reflexión. Yo lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os queden vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.